¿Hasta dónde quieres llegar con el trading? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuánto has ganado como máximo en un mismo día? ¿Y perdido? ¿Lo máximo que has perdido? Danos un consejo para alguien que esté empezando. ¿Ser autodidacta o formarte en una academia? ¿Usar un indicador por el resto de tu vida? ¿Cuál sería? ¿Cuál es el consejo que ignoraste mucho tiempo y que luego resultó ser verdad? ¿Crees que cualquiera puede ser trader si trabaja lo suficiente? ¿Los fondeos están diseñados para que la mayoría pierda? ¿Hay más humo que realidad en el trading online? Bueno, como hemos hecho en otras ocasiones, os hemos traído al canal traders de éxito. Este es el caso de Luis, que ha hecho ya varias retiradas de forma consecutiva y está haciendo las cosas muy bien. El objetivo de este contenido es principalmente que podáis ver qué tareas, qué acciones, qué disciplina tiene por detrás un trader que tiene resultados. Y por supuesto, cómo gestiona a nivel mindset, a nivel mentalidad, esas rachas negativas y también ese éxito, porque esto es algo muy importante, cómo gestionar cuando todo te va bien. Y como no podía ser de otra manera, al final del vídeo te voy a dejar unas conclusiones con mi valoración, mi interpretación sobre todo lo que comenta Luis y los consejos que te puedo dar para que puedas maximizar el aprendizaje de esta entrevista y puedas así recortar o acortar ese proceso de formación lo antes posible y puedas ver tú también resultados con tu propia operativa. Bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Armaga. Tengo el placer de compartir esta sesión con un gran alumno. Él es Luis. Os le presento a todos. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tal, buen día. Buen día a todos. Bueno, chicos, que sepáis, tenía muchas ganas de hacer esta entrevista. Primero porque me parece muy interesante que veáis cómo es el camino que recorre un alumno desde que empieza hasta que logra sus primeros resultados. Aquí hay un montón de cosas que pues se me ocurre como idea para que podáis sacar o extraer contenido de valor. Por ejemplo, poder replicar las cosas que funcionan, las que no, ver las dinámicas que suceden durante este proceso, porque, bueno, no me quiero adelantar ni hacer spoiler, ahora de primera mano nos contará Luis, pero estoy convencido de que no todo es tan bonito, siempre hay algún bache, alguna racha en la que las cosas a lo mejor no salen como uno espera. Y aquí la clave es ver cómo alguien que logra resultados sale de esas situaciones, para que podáis replicar aquellas cosas que sí que funcionan. Así que este es el perfecto ejemplo de un alumno que está teniendo éxito en muy poquito tiempo, que es Luis. Así que este contenido tenía muchas ganas de hacerle por este motivo. Así que nada, lo primero que quiero preguntarte, que además ya es una pregunta que a mí me genera curiosidad, ¿no? Porque, y esto es algo que yo he pasado por ello y a mí siempre me da curiosidad, ¿no? ¿Cómo empezaste en el trading? ¿Qué es lo que te llamó la atención o qué es aquello que dices, wow, aquí me hizo un clic y dije, quiero dedicarme a esto? Pues bueno, vamos a empezar desde la base. Justo en la época en la que yo empecé a investigar respecto a lo que es el trading, lo que es lo que era el Forex, ¿no? Lo que era el Bitcoin. Justamente en esa época, pues estaba de moda el Bitcoin, apenas estaba comenzando a resurgir. Ujú. Y, y yo caí, bueno, lo más gracioso, yo caí en una estafa en esa vez. Wow. Alguna cosa con Bitcoin, me acuerdo. Como ya pasó, ya tiene mucho, ya no recuerdo muy bien cómo fue la Fue estafa. como antes de la pandemia, ¿puede ser? O... Ajá, fue antes de la pandemia. Todavía faltaba muchísimo antes de la pandemia. Entonces yo voy cayendo en esa estafa y me acuerdo que dije, bueno, pues ya ni modo, pero voy a empezar a investigar muy bien realmente de cómo son estas formas de lograr, según conseguir dinero y voy a investigar muy bien cuáles son así que los medios correctos, las plataformas, y ya de ahí empecé obviamente con Forex, obviamente todas estas las divisas,
Ya después de ahí conocí las acciones de las empresas y justamente de ahí salté a lo que era el SSP y ya después Ajá. el MNQ, todos SP500 estos y MNQ. mercados, ajá, los O sea, y me parece futuros. increíble, o sea, que realmente caes en una estafa y es como la idea de recuperar el dinero que he perdido, intentando generar dinero haciéndome un experto a lo mejor o aprendiendo a hacer trading, ¿no? Chicos, un segundo. Si os está gustando este contenido, darle like para apoyarme. A vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo para seguir creciendo en el canal y poder seguir trayendo contenido como este. Aparte, me gustaría comentaros que tenemos en el canal una cantidad de listas de reproducción que os puede ayudar a seguir formándoos como traders dentro del mundo del order flow. Listas como cuentas de fondeo, cómo funcionan, cómo poder trabajar con ellas de la forma más óptima, cómo pasar las pruebas teniendo en cuenta todas las reglas, listas de reproducción de psicotrading, sobre patrones de entrada, sobre indicadores, un montón de vídeos en general que os pueden aportar. Así que suscribiros al canal si no lo habéis hecho aún para poder trabajar con todo este contenido que os traemos de forma gratuita. Sí, no, agradezco mucho, agradezco mucho en ese momento a las personas que ya me guiaron por ese camino, ya conocí la plataforma de Atas, ya conocí Mm, lo que eran, bueno, en ese momento no estaban tan, todavía apenas estaban, me acuerdo que habían dos empresas de fondeo, no había tantas como las hay hoy en día, entonces todo el camino que ha pasado, que hoy en día ya tenemos muchas empresas, muchas cuentas de fondeo, entonces recuerdo que en ese momento era sacar tu cuenta sí o sí. claro. Y Y pues, y pues obviamente ya cuando uno, o sea, cuando uno cambia de, ves el MetaTrader, ves el Forex, y te dan a conocer lo que son los futuros, el order flow, obviamente cuando conoces el ATAS, que es que lo ves y ves que el MetaTrader tiene como tres opciones, y ves el ATAS que tiene como 40.000 opciones. chicos, me paso rápidamente para pasaros el enlace al último vídeo que hemos subido al canal, la guía de ATAS. Veo que Luis está comentando que fue un antes y un después para él encontrar esta herramienta, esta plataforma. Él operaba Forex y dio el salto al trading con order flow y con volumen y se especializó en esta herramienta. Así que si es vuestro caso y es la primera vez que oís hablar de la plataforma Atas o simplemente tenéis dudas de cómo empezar a trabajar con ella, en este vídeo que os paso por aquí tenéis una guía para empezar a configurarla. Además regalo unos templates para que podáis empezar a hacer trading con order flow desde el principio y creo que os puede ayudar muchísimo para dar vuestros primeros pasos. Pues te gusta Dices, hay todo una esto, diferencia, ¿no? sí, te gusta Ahí te das todo, cuenta de que hay niveles, ¿no? Hay niveles sí, de hacer trading. definitivamente. Con todo respeto a los que hagan Forex, pero la verdad es que sí cambia mucho la dinámica. Y pues obviamente todo esto, ver el ATAS, ver los futuros, me enamoró definitivamente y dije, ahora sí ya tengo las armas necesarias, ya tengo yo el conocimiento, bueno, medio conocimiento porque todavía no entraba Armaga, ya tengo los medios necesarios para yo poder hacer mi, mi camino como trader y ya no dependo de que si un tercero, la magia, ¿no? De que son $1,000 y mañana van a ser cinco mil Sí, dólares. sí, te lo intentan Entonces, como vender de esa manera, ¿no? Dinero sí, fácil sí, y justo. ahí intentas tú de alguna manera a lo mejor decir, no depender de un tercero, sino ser yo el que con una propia estrategia, ¿no? Poder generar ese dinero. Pero claro, aquí me surge una pregunta porque todo esto está muy bien, pero el tiempo es algo que todos, es un recurso que todos, limitado, porque todos lo tenemos limitado, y aquí el principal problema que suele encontrarse todo el mundo es, yo tengo ya un trabajo, am, ¿de dónde saco el tiempo para estudiar todo esto? Porque estas plataformas que estás diciendo, ¿no? Ataste tiene 50.000 herramientas más que MetaTrader, y claro, hay que aprender a usarlas, tienes que sacar tiempo para aprender. ¿Tú tienes trabajo a tiempo completo? Si es así, ¿cómo compatibilizabas esto con el trading, ¿no? En tus Pues primeras bueno. fases.
Bueno, en primeras fases, afortunadamente yo cuando conocí el trading todavía tenía, era estudiante, pero ya Ujú. conforme va avanzando el tiempo, pues obviamente sí tengo que complementar, sí tengo que tener un ingreso seguro, porque pues ahorita, aunque ya están cayendo por fin los retiros, obviamente necesitas un ingreso seguro que te dé tranquilidad también para no querer sacar el dinero rápido en las cuentas de fondeo y todo esto. Claro, porque en el momento en el que te falta un ingreso, ya estás condicionado en tu operativa. Quieres hacer Sí. retirar, esto te puede hacer cometer errores en el trading, ¿no? Sí, justo. Así que sí, el tiempo es muy limitado ya, sobre todo hoy en día, pero también justo en esta forma de hacer trading y todo es donde más tranquilidad necesitas y no querer saltarte los pasos y avanzar, querer avanzar todo en un día o en menos de un mes, porque definitivamente no va a salir. Claro. Y bueno, imagino que en esa época donde estabas ya estudiando, compatibilizabas el horario con estudiar trade. Entonces, imagino que tú estudiarías algo y luego le dedicabas al trading otro rato, ¿no? Sí, claro, tenía que a fuerzas tener así que tenía mi espacio para hacer trading y pues ya después mi espacio para hacer todo lo demás de mi día, Claro, porque imagino que hay fines de semana cogidos estudiando y todo, ¿no? sí, hay que ocupar, así que hay que ocupar las horas que esté despierto, hay que ocuparlas de una buena manera. Qué bueno. Y para que la gente tenga una idea un poco de cuál Ujú. ha sido tu trayectoria hasta llegar a este punto, ¿cuánto tiempo más o menos has tardado desde que hiciste la formación con nosotros en Armada Mm, hasta hacer tu primera retirada? em, yo creo que un año exactamente. Ujú. Un poquito, quizás más un año, 2, 3 meses, Ajá. pero fue un año para ser exactos. Yo empecé con mi PA a inicios de febrero del 2024. Ah, qué bueno. Y pues todo es, así que el 2024 fue la montaña rusa realmente de tener tu colchón seguro y ya después seguir avanzando hacia lo que era los objetivos de retiro. Claro, es que Pero esta parte que comentas me parece súper interesante, ¿no? Tener un colchón seguro. sí. Es que esta es la clave, ¿no? Al final, cuando empiezas a llegar a objetivos, lo primero que piensa todo el mundo es retirar dinero, ¿no? Pero, claro, hay Ujú. una segunda parte que no se tiene siempre en cuenta, ¿no? Que es, vale, si retiro el dinero, el colchón sufre y tienes un riesgo muy elevado de perder la cuenta y, por ende, todo lo que te ha llegado o costado llegar hasta aquí, ¿no? Porque a lo mejor te ha Sí, llevado meses llevar la cuenta a ese punto. sí, ¿no? Y es el momento donde empiezan las verdaderas frustraciones, donde empieza definitivamente que ves cómo sube, sube, sube tu cuenta y al unos días puede estar bajando, bajando, bajando. Claro, y si haces Entonces, una retirada, encima puedes sí, sufrir más, con lo cual tienes que tener en cuenta que ese colchón sí, lo tienes que tener muy presente. Es como administrar el dinero de una empresa, ¿no? Si te lo sí, gastas o lo retiras, puedes luego, cuando lo necesites, sufrir. Y esta parte me parece súper importante, ¿no? Y que muchas veces no se tiene en cuenta, que para retirar no solamente es el dinero que retiras, sino dejar un colchón de margen para no dejar la cuenta apurada y perderla. ujú, Am, Cuéntanos detalles sobre tu operativa. Yo creo que la gente que nos está viendo ahora mismo, sobre todo comunidad de Armaga, incluso pues gente que nos está conociendo por primera vez, se pregunta o creo que es interesante qué estilo de operativa tienes. O sea, cómo es el patrón de entrada que usas o si tienes varios patrones de entrada. Si nos puedes explicar en qué consiste tu operativa. bueno, sí, claro. Principalmente mi operativa se basa en los patrones que aprendí aquí en la formación. Opero el MNQ, que Ok, es mi índice favorito. Y creo que único, ¿eh? Porque ya intenté con el CL y como que sí me gusta, pero como que a la vez ahí me falta mejorar un poco en eso. Pero bueno, volviendo al MNQ, eh, realmente mi patrón favorito es el volumen de ruptura.
el BR, que, Este es el mío, el que yo opero también, y bueno, y muchos alumnos de la academia, la gran mayoría lo operan también. y quien entra a la academia, quien conozca el volumen de ruptura, le va a gustar mucho, yo se los aseguro. Para mí ese es mi patrón favorito. Obviamente también tengo las agresivas, Ujú, R, ¿vale? ¿qué otro? Anomalías, puede ser que operes Las algo. anomalías, las velas FAIR también. Ujú, Velasfero, Y operas algo. últimamente en estos últimos meses se han dado muy bonitas. Y Sí, hay, sí, es cierto. Qué bueno. eh, Bueno, del patrón de volumen de ruptura, la verdad es que es uno de los patrones que tenemos a ver. Los patrones que son como cuatro, bueno, son cinco patrones. Desde luego que sí, que lo que comentas, Luis, es como muy atractivo el patrón VR, el de volumen de sí, ruptura. ¿No puedes decir alguna? Evidentemente, pues es un patrón un poco que necesita horas de estudio y son, evidentemente, cosas muy concretas. Lo buscamos en sitios muy concretos, pero para alguien que nos está viendo por primera vez, y que se pueda llevar una idea de cómo es el patrón, ¿qué le podrías explicar en una frase? a ver, el volumen de ruptura, digamos que es el mejor patrón que te marca el momento, a ver, déjame decirlo, es el momento indicado para poder realizar una entrada, sobre todo si estás en tendencia, que es el volumen de tendencia. Es, es la señal perfecta para que sepas que el precio tiene una tendencia marcada y va a querer llegar a un objetivo. Qué bueno, qué bien explicado. Sí. Es que además, justo por añadir un poco lo que estás comentando, tal cual, sabes que es la señal perfecta porque vamos acompañados de otros operadores, ¿no? Que es lo que nos marca el indicador que usamos cuando Sí. operamos volumen de ruptura. Y esto que parece muy interesante, poder detectar en el gráfico, en ese momentum que tú dices, ese timing que tienes, que puede durar a lo mejor unos minutos, desde que sale la señal, e identificar que hay otros operadores en esa dirección y saber que vas acompañado de un volumen que aparece justo en un momento del gráfico que buscamos. Me parece interesante que esto es una de las confirmaciones que buscamos con volumen de ruptura. Y evidentemente todo está enfocado en la lectura del volumen, ¿no? Imagino que el volumen es algo que en el Forex no podías buscar porque es un mercado que no está centralizado, pero en el mercado de futuros, que la CME es un mercado centralizado, nos da unos datos fiables de volumen. Sí. Imagino que esto también es algo que a ti te pareció atractivo para dar el cambio de mercado, ¿no? Sí. No, y también la plataforma Atas que te da la oportunidad de ver este tipo de cosas que realmente en otros no los puedes ver. Y el momento de, así como alguna vez me acuerdo que hemos dicho, ver con rayos X todo lo que está sucediendo. Sí, yo muchas veces utilizo la metáfora de la Matrix, ¿no? Sí. Poder codificar la Matrix, los rayos X, como bien dices, y poder saber quién está ganando la partida, ¿no? O compradores o vendedores, y a partir de ahí poder sumarte con ellos, ¿no? Me parece muy interesante todo lo que estás comentando en relación a tu operativa y demás, pero imagino que yo creo que la gente se queda con ganas, ¿no? De ver un poquito más allá todo esto que nos estás contando. Y bueno, es algo que yo he hablado con él por privado, chicos, pero le había comentado si nos podías enseñar tu bitácora, que la gente pueda ver cómo trabajas a nivel interno. Primero, Sí, claro. porque creo que es interesante que la gente pueda ver cosas como que no son tangibles de ver a los ojos, sobre todo el tema disciplina, el tema organización, el tema tener controlado pues tanto el riesgo como los beneficios, y todo eso evidentemente, pues alguien que tiene éxito está claro que 100% tiene que hacer. O es curioso, pero si hay algo que tienen en común todos los traders de éxitos, es que esta parte la tienen muy bien controlada. Y bueno, yo sabía de primera mano que tú lo hacías, y cuando me dijiste que sí, que sin ningún problema nos podías enseñar tu bitácora, me pareció que esta es una parte importantísima para que alguien que está empezando en el mundo del trading sepa cómo es el día a día. Así que si nos puedes enseñar tu bitácora, la verdad es que creo que lo va a agradecer mucha gente, esta parte. Claro. Es digamos que el área más personal de un trader para mí. Desde luego que sí. Sí, que ya se puede ver. Sí, se ve perfecto.
La verdad es que algo que me ha ayudado mucho es simplificar todo. Ujú. Realmente, antes, pues obviamente puedes, yo sé que hay muchas cosas que pueden ser medibles en una entrada desde la hora en la que es la operación, desde que cuánto tiempo estás dentro de la operación, porque tú sabes que hemos estado a veces hasta más de 40 minutos, Sí. pero la verdad es que yo he decidido simplificar muchas cosas, pero principalmente lo que más, en donde más puedes ver los detalles de tu operación es en las fotos, Ujú. donde ahí puedes realmente tú ver cómo cómo es, así cuál es el contexto verdadero de la operación. Y la verdad es que también voy a ir a una primera entrada y a cómo yo hacía mis fotos y a cómo las hago hoy Ujú. en día, con todos los detalles de que Wow. usualmente, ¿no? Esta es Ujú. una, esta es una clara antigua de las primeras de iniciando el año, Ok. de cómo yo tenía aquí digamos que el contexto largo y el contexto pequeño. Y sí, en un Ujú. principio sí me gustaba, pero ya después cambié a este tipo de imagen donde ya tengo integrado ya todo lo que ha pasado en el día, el Ok. contexto de una hora y las operaciones que se hicieron. Ah, qué bueno. Sí. Y a mí me gusta mucho más esta forma de analizar el mercado y todo, que realmente Exacto. escribir en la bitácora, ah, pasó esto, esto, esto. Entonces Ah, aquí ya tienes toda la información. me parece súper interesante. Sobre todo, claro, aquí varias cosas que estoy viendo que me parecen súper interesantes para aquellos que se hacen la pregunta de por qué hacer capturas de una operación que ya hemos hecho. Evidentemente, cuando Luis o cualquier otro trader quiere mejorar su operativa, porque el mundo del trading estamos en constante mejora. Siempre podemos hacer mejores números, siempre podemos apurar mejores puntos de entrada, siempre podemos mejorar nuestra lectura de contexto y la única forma de poder mejorar en todos esos aspectos es midiendo lo que estamos haciendo y luego viendo qué puntos podemos mejorar. Entonces, hacer la captura es el punto de partida donde tú empiezas a hacer un estudio de lo que estás haciendo y si hay algo que te propones mejorar, eh, es la única forma de poder estudiar dónde estás fallando y dónde puedes todavía poner ejercicios para llegar a ese objetivo que buscas. Por ejemplo, me lo invento. Sí. Si queremos mejorar nuestro ratio de aciertos y dejar correr más las operaciones, es seguro que te cogerás todas las entradas de la bitácora para ver en qué punto podemos medir que Sí. interesa dejarla correr la operación, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que midas, bueno, pues que tengas una foto tan clara sobre el contexto micro y sobre el contexto macro, ¿no? Porque te dan una información vital de Sí. los recorridos que se dieron, de las velas que se dieron, cómo se formaron, qué volúmenes había, y a partir de ahí tomas decisiones de cómo mejorar tu operativa. Imagino que es así, ¿no? Aparte, ¿haces alguna cosa más cuando revisas la captura? ¿Algo que le puedas decir a la gente que te está funcionando muy bien a la hora de analizar todas estas capturas? Bueno, realmente para mí una captura y verla así, con todos los detalles, para mí es casi como regresar al día en el que estaba haciendo la operación. Inclusive quizás me pueda acordar hasta cómo me estaba sintiendo. Pues obviamente, mm, pues obviamente, para eso también bueno, tienes en latas el replay, donde puedes Ujú, repetir el día ujú. y ahí puedes también ver cómo se movió el mercado en ese día, Esto me ver parece muy interesante. O sea, que ver si puedas pudiste usar. haber cambiado incluso de opinión, de haber dicho, no, hubiera puesto mis objetivos a tal, en lugar o acortarlos, o pensar que iba a llegar más lejos y no llegó. Entonces realmente el replay de la TAS también es una muy buena función. Este Y ejercicio me nuevamente, parece brutal, o sea, ver la captura de tu bitácora
saber que podías haber mejorado, por ejemplo, el punto de entrada o dejar correr la operación y irte al market replay de ese día para practicar cómo poder hacer ciertas cosas, ¿no? Esto Sí, es como un ejercicio de entrenamiento que la verdad me parece interesante. sí, claro. Y hay que aprovechar todas las herramientas que nos da la plataforma. Qué bueno. Y Sí. por lo que veo, tampoco apuntas muchas cosas más. Veo que tienes como una especie de casilla donde a lo mejor pones las cosas, alguna cosa adicional a la captura, ¿no? Veo que tienes Y frases puestas. ¿Esto qué es? Como... realmente, realmente yo anoto, realmente cosas así, detalles también que tengo el momento que hice la segunda retirada. Ah, ok. Aquí anoto algunas cosas importantes respecto, realmente lo malo. Ah, Ajá. cosas así como algunos detalles así operativos, pues quiero, así que ahí anticipar a que yo me voy a acordar el momento por qué lo hice bien, si veo la imagen y ahí se me detalla qué hice bien y qué hice mal. Entonces, casi no anoto mucho en la bitácora. Pero también otra cosa que me ha servido últimamente es escribir al final del día. Esa es una bitácora que tengo, pero como que escondida. Digamos que no está aquí. Realmente todo lo escribo yo con pluma. Utilizo un bloc de notas. Ah, qué Y bueno. ahí anoto generalmente, sobre todo si fue un día difícil, fue un día de pérdida, ahí yo tiendo a anotar pues cómo me estuve sintiendo, así como casi como el desahogo, Qué eh, bueno. cómo me estuve sintiendo, qué pude haber mejorado o cómo pude haber mejorado mi día. Y pues si es un día bueno, pues realmente sí estoy tranquilo, nada más me aseguro de que la entrada que haya hecho fue correcta o no, que la hice con los patrones y que la hice con todo lo necesario para que fuera una entrada correcta y no fuera un falso profit. Porque realmente de los días que más aprendes son los días que están en rojo. Claro. Realmente esos son los mejores días porque son los días donde realmente te das cuenta de que estás haciendo algo mal Ujú. y tienes que darte cuenta de qué estás haciendo mal para que realmente después vengan días verdes, ¿no? Qué Entonces, bueno. sí, está Entonces, atento ahí a notar si ya cambió la dinámica ahorita que estamos en esto, al día de hoy que estamos en mucha volatilidad, pues sí. tienes que cambiar tu operativa sí o sí. Qué bueno. Entonces, resumiendo un poco lo que has comentado, apuntas aquellas cosas en las que quieres mejorar, aquellas cosas que en la entrada has visto que tienes margen de mejora. Sí, En ese caso sí anotas en la operación eh, algún dato. Y luego, aparte, tienes como una especie de bitácora personal, ya físicamente, donde tú escribes todas las cosas a nivel psicotrading. ¿Cómo te has sí, sentido? ¿Cómo... Esto me parece otro ejercicio súper potente. Súper sí, potente que te puede ayudar también a canalizar un poco esa parte emocional y evitar días de tilt. Porque, claro, esto ya me lleva a la siguiente pregunta. ¿Has tenido algún día de tilt? claro, claro que sí. Realmente mis objetivos de cada año es no caer en tilt Ok. y realmente puedes, puedes caer en tilt en cualquier momento y no te das cuenta. Vale, chicos, hago un pequeño paréntesis en este punto. Vamos a trabajar, como estáis viendo, la bitácora de Luis y quería dejaros por aquí arriba un enlace a este vídeo donde yo trabajo también particularmente mi bitácora. Así, de esta manera, vais a poder tener una visualización extra de cómo yo la trabajo y podéis entre este vídeo y este que os recomiendo darle forma y bueno, en definitiva tener una guía de cómo trabajar con la bitácora, qué cosas mirar, dónde poner el foco y cómo trabajar para sacarle, exprimirle el máximo partido a esta bitácora, ¿no? Así que por ahí os la dejo. Ojo chicos, Eh, esto que está comentando Luis me parece brutal. O sea, que él tenga como premisa, objetivo principal, no caer en tilt, creo que es ya partir de una base donde ya asumimos que el trading, el estrés que genera el trading, puede llevarnos a a cometer un día de locura, ¿no? Entonces esto me parece muy interesante porque la mayoría de traders se conectan con el objetivo de hacer dinero a mansalva, ¿no? Y no importa el resto.
Lo primero de todo es hacer dinero. Y estoy totalmente de acuerdo con esto que acaba de decir Luis. Y de hecho creo que es una píldora que todos tendríamos que tener a nivel mental. Y yo lo comento muchas veces en la Trading Team. Bueno, Luis está con nosotros en la Trading Team todos los días conectado. Pero es algo que a mí me parece súper importante, ¿no? Mi objetivo es preservar mi capital. Ese es mi objetivo. A partir de ahí, lo que me propongo es seguir mi plan de trading, pero mi objetivo principal es preservar mi capital. Entonces, esto que comenta Luis de que objetivo no entrar en tilt, fijaros cómo el mindset de alguien que tiene resultados parte de una base muy distinta de la gran mayoría, donde la gran mayoría se conectan y a cazar la operación a toda leche y apalancados y hacer dinero es el objetivo principal. Fijaros desde qué punto de partida se conecta a hacer trading un- una persona que tiene resultados, ¿no? Con un mindset totalmente diferente. Preservar mi capital, no entrar en tilt. Entonces, a partir de ahí, se empieza a construir una operativa como consistente en el medio largo plazo, ¿no? Me ha parecido brutal esto que has comentado, Luis. ¿No? Y todos sabemos que una vez estando en el mercado, disparar para hacer una operación, una vez que hacemos una y ya sea buena o mala, pues así que se nos vuelve justamente el mouse a ligera y puedes empezar a agarrar cualquier cosa que ni al caso, Sí, con tal totalmente. de, según tú, o querer subir más o querer bajar más, ¿eh? Sí, Obviamente sí. cuando quieres bajar no les por gusto, pero de pronto ya no se vuelve tan pesado y de pronto quieres disparar a todos lados y ahí son los días donde son los peores días, definitivamente. Sí, desde luego que tener una bitácora y tener las capturas registradas también te ayuda a esto, imagino, ¿no? Que cuando te has salido totalmente del plan y revisas la captura y dices, este patrón no se parece a ninguno de los que opero, ¿no? Realmente me lo he inventado. Era el Sí, propio ego que te impulsaba a entrar al mercado, o bien para recuperar una pérdida, o bien para subir la cuenta para hacer una retirada. Nos inventamos mil excusas con tal de conseguir retirar, ¿no? Y al sí. final no nos damos cuenta que nos estamos saliendo del plan y esto nos está perjudicando, ¿no? Entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta. Para llegar hasta este punto, donde has hecho ya varias retiradas y demás, am, ¿cómo has gestionado tus peores rachas? ¿Cómo has gestionado esos stops que se te han podido juntar y que se te han acumulado muy seguidos? ¿Tienes algún truco, algún tip que le pueda servir a la gente para gestionar emocionalmente o para preservar el capital o no sé, apalancarte menos? ¿Qué cosas haces? Pues justo me pasó en mi primera retirada que yo creo que agarré un poco de sobreconfianza y empecé a tener ahí pérdidas. Así que iba de una pérdida tras otra pérdida y en ese momento en ese momento fue cuando yo repensé y es ahí donde yo comencé a hacer mi bitácora escrita, donde anotaba todo cómo era al final de cada día. Creo que principalmente cuando tienes un día de pérdida es cuando más tu mente, bueno, cuando estás en una racha de pérdida es cuando más tu mente quiere jugar contra ti. Así que es el mercado y tú mismo contra ti. Ostras, 2 contra 1, esto me ha Sí, sí, encantado. sí, son dos contra uno. Y tú no tienes ni de dónde defenderte. Qué buenísimo esto que acabas de decir. Sí. Y entonces, empieza primero el mercado, ¿no? Te pega. Y luego tú te pegas también diciendo, no, ya debería considerar, porque no eres bueno para el trading, Wow. porque pierdes, nada más pierdes, pero realmente se te olvida que, y justo, si ves tu bitácora, yo justamente si veo mi bitácora, había una retirada y así que hubo una racha de buenos días. Y obviamente a la par de que puede haber una racha de buenos días, puede haber también una racha de malos días. Oh, Eh, wow. Principalmente, creo que algo que me ayuda a mí es escribir y darte cuenta de que todo lo que haces mal, eh, sí lo puedes cambiar y que a veces sí es cierto que por más de que hagas las cosas bien, el mercado no va a querer que las cosas salgan bien porque el mercado es
por más que tengas tú todo el conocimiento, el mercado te puede jugar al revés, y nos Ujú, ha pasado muchas veces, que esta es la mejor operación que puede haber, tiene, ¿cómo decirlo? Tiene todos los puntos buenos, cumplió con todo, la tendencia va y al final es la operación perdedora. Entonces, tienes que tener en cuenta que a veces tú no tienes el control de muchas cosas, pero sí puedes mejorar muchos aspectos tuyos, lo cual hace que reduzcas tú los momentos malos y mejores y tengas mejores días, así que días de profit, días verdes, ujú. porque realmente con la operativa armada eh, son más días verdes que días malos, pero también ya depende mucho de ti, de cómo operas, de si eres qué tan agresivo eres, también tienes que tener en cuenta el contexto, la tendencia, la volatilidad, porque este año ha tenido, es muy volátil y sí y yo pues voy a reconocer que en algún momento de la primera retirada teníamos un mercado muy volátil y me podía dar unos muy buenos profits de más de 100 ticks, 150 ticks. Y después de mi retirada, el mercado se tranquilizó y en ese momento yo no me di cuenta de que el mercado ya no estaba tan volátil. Y entonces ponía unos ratios muy grandes y de Que no pronto, estaban acordes con lo que estaba ajá, sucediendo, ya no ¿no? estaban acordes. Y probablemente me cegué un poco por cómo estaba de bien operando con la volatilidad y no me di cuenta de esto. Y entonces, por más que la entrada estaba bien, empecé a tener pérdidas porque ya no ajustaba conforme a la volatilidad actual y ya después ya como que ya luego como que sobreconfiado. Entonces en ese momento te das cuenta y si no es necesario que vayas el mercado y tú contra ti, puedes empezar a analizar y ver cuáles son los puntos a tomar en cuenta, qué puedes mejorar en ti, qué puedes mejorar como operador, como trader, perdón. Qué bueno. Qué Sí. bueno. De todo esto que acabas de decir, saco muchísimas conclusiones y creo que has comentado, has dado en el clavo en un montón de cosas. Lo primero que me ha encantado que has dicho es el tema que hay algo que nosotros no podemos controlar, ¿no? Está claro que este año ha sido una revolución con la llegada de Trump, los mercados muy volátiles, complicados de operar y hay que apurar muchísimo en las entradas y en los profits, pero claro, hay una parte que nosotros no controlamos, pues la llegada de Trump, unas noticias malas, un mercado revuelto. Pero lo que has comentado me ha parecido increíble. Sí que podemos controlar nuestra forma de operar, el riesgo que asumimos, cómo mejorar o exprimir las operaciones, entrar por mejores puntos, asumir stops más cortos o bajar apalancamiento. Hay una parte que sí que controlamos nosotros y es ahí donde tenemos que poner el foco. Y para eso, en los días en los que tenías tus demonios ahí a flor de piel, has utilizado la herramienta, ¿no?, de poder escribir y soltar todas las cosas que a lo mejor te habían pasado durante el día y por ahí canalizar, ¿no?, todo eso y utilizarlo como punto de partida para seguir mejorando. Y luego esto último que comentas me parece increíble, ¿no? El tema, y lo hemos comentado muchas veces en clase, ¿no? Cómo adaptar nuestra operativa a las condiciones del mercado. Es que muchas veces am, estamos utilizando unos profits o unos recorridos increíbles porque el mercado nos los da, pero de un día a otro el mercado cambia, ¿vale? Y como no nos sepamos adaptar a las nuevas condiciones, no, no, nos vamos a comer estos, nos vamos a comer rachas negativas y muchas veces tenemos que pararnos, mirar con perspectiva desde lejos y decir, hay algo que estoy fallando. Y para eso está la bitácora. Esto que nos acabas de enseñar y esto que acabas de comentar es un punto clave. Si no empiezas a ver la bitácora y empiezas a analizar el por qué te están saltando los stops, nunca vas a dar con la tecla. Entonces, creo que la parte esta que comentas de que te diste cuenta de que el mercado no estaba dando los mismos recorridos que antes,
sin lugar a dudas, es porque has trabajado tu bitácora y te has dado cuenta de que esto te estaba sucediendo, ¿no? Sí, no, y voy a agregar un poco de que yo creo que algo muy valiente que puede hacer un día donde está el mercado volátil, lo mejor que puede hacer es no operar. Porque sí es cierto que tenemos, así que justamente hablamos, el tiempo muy limitado, tenemos tiempos muy cortos, pero lo mejor que puede hacer un día es no operar, es quedarte viendo el gráfico y yo creo que ganas más ese día que lo que puedes ganar o lo que puedes perder incluso. Hay, Totalmente, hay momentos donde realmente no tienes que estar dentro del mercado por ningún motivo. Entonces, totalmente. porque ya también después de unas 2 horas ya empiezas a ver patrones de entrada donde ni existen. Total. Eh, Y una pregunta que sí que también me pica mucho la curiosidad. ¿Hasta dónde quieres llegar con el trading? ¿Cuál es tu objetivo? O sea, ¿te has planificado, quiero ganar tanto, quiero conseguir tanto? ¿Realmente qué pasa por tu mente cuando te metiste en esto y hasta dónde quieres llegar? Pues lo que empezó siendo como algo muy de, ¿cómo decirlo? Algo como, vamos a ver qué pasa, se convirtió en algo muy serio para mí. Entonces, realmente a veces no creo cómo he llegado tan lejos, porque pues sí, así que un objetivo máximo que tienes como trader, y sobre todo aquí en la formación, es tener tu primer retiro. Ya tuve 2 retiros. Bueno, Entonces, realmente, objetivo a corto plazo es ir por un tercer retiro. Eh, También busco poder operar con más contratos, operar en cuentas más grandes ok. y pues así que quiero llegar lo más lejos posible. No, no tengo exactamente un objetivo claro de si es dinero. La verdad es que no me gusta medir las cosas y así que aquí lo hemos manejado. No me gusta medir las cosas por dinero. Ujú. Me gusta más medir las cosas por qué también el año fue para mí, qué, cómo fue mi operativa. Si tienes tú una operativa buena, definitivamente los resultados llegan y en tema de resultados es dinero también. Hmm. Entonces, si tú tienes muy bien tu operativa, si tú logras ser una persona organizada, una persona que realmente entra en el momento indicado y no tiene días de tilt, aunque sí van a existir siempre. Yo creo que después con eso llegan los resultados solos. Y Qué no bueno. no tienes que plantearte objetivos de, yo quiero sacar $100,000 en una cierta cantidad. Los resultados van a llegar solos. Que bueno, esto que dices es súper interesante porque al final es una forma de tenerlo en tu mente de otra manera muy distinta a lo normal, ¿no? Cuando alguien tiene el foco puesto en resultados a nivel dólares o quiero ganar X, tu foco, sin embargo, está en cómo poder, qué es lo que has hecho durante el año y cómo poder mejorarlo. Por ejemplo, estás operando con una cuenta ahora, ¿qué posibilidades hay de operar con una segunda cuenta para el año que viene? ¿O qué posibilidades hay de ampliar mi portfolio y operar multicuentas o de forma utilizando el Following Manager en Atas, replicando cuentas de fondeo distintas, ¿no? Que tengas el foco puesto en cómo mejorar tus herramientas, cómo mejorar em, la gestión de multicuentas y demás, quiere decir que te genera más curiosidad y te genera más ambición el crecer en tu día a día con lo que ya estás haciendo que en poner la vista, porque alguien diría, pues me compro un barco, o me quiero comprar un chalet o un Ferrari, ¿no? Esas Sí. expectativas que tal. Sin embargo, en vez de, tienes la mente más los pies puestos en la tierra, es decir, ahora mismo sé que estoy aquí, ¿cómo puedo para dar un paso más? ¿No? Y esto es muy diferente a lo que hace la gente de fuera, ¿no? Me ha gustado mucho esta reflexión que has dado, ¿no? Y realmente mis objetivos son objetivos de operativa y es lo que más me gustaría hacer, ¿no? Me gustaría mejorar operativa, me gustaría añadir más cuentas, me gustaría poder operar cuentas de fondeo más grandes. Esos son mis objetivos al día de hoy en el trading. Ya quizás, si afortunadamente llega un yate, pues agradecido estoy, pero
no va a llegar un yate por no, de la nada. Va a llegar un yate Exacto. porque estuve mejorando mi operativa, mejorando día a día, añadiendo cuentas de fondeo o incluso tenía una cuenta personal. Ahí así llega el yate para mí. Bueno, Qué bueno. eso debería ser. Totalmente, totalmente de acuerdo, qué bueno. Bueno, chicos, muchas cosas en claras estamos sacando de esta entrevista. Para darle la guinda al pastel, tengo preparadas por aquí una serie de preguntas que le quiero hacer a Luis, pero con un formato diferente. Me gustaría, pues eso, que pudieras responder de forma corta, rápida. Son preguntas rápidas, ¿vale? De aquellas de contestar si sí, si no, o con una palabra o una frase rápida. Eh, ¿Te apetece el reto? ¿Vamos con ello? Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a Bueno, darle. primera pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Una cuenta particular de 500.000 dólares, medio millón, o 10 cuentas de 50K? No, 10 cuentas de 50K. Bueno, ¿cuánto has ganado como máximo en un mismo día? En un día he sacado $400. ¿Y perdido? ¿Lo máximo que has perdido? Igual, $400. La Oh, dualidad. buena gestión ahí. En una palabra, danos un consejo para alguien que esté empezando. Paciencia, definitivamente. Hacer gambling para pasar una cuenta de fondeo. Aquí quiero hacer un cierto espacio para decir gambling en España, cuando nos referimos a gambling, pues es operativa casino, operativa de tirarlo todo por la ventana. Y utilizamos mucho este término en España, ¿no? Hacer gambling para pasar una cuenta de fondeo suele estar muchas veces mal visto. ¿Tú qué opinas sobre esto? Pues la verdad es que se puede hacer, sí, Ujú. pero yo creo que a largo plazo realmente no da muy buenos resultados. Bien. Sí. ¿Ser autodidacta o formarte en una academia? Formarse, definitivamente. Si solo pudieras usar un indicador por el resto de tu vida, ¿cuál sería? Y aquí es donde la gente pensaría que diría volumen de ruptura, pero la verdad es que son las agresivas. Oh, qué bueno. O sea, sería como el indicador de flujo de órdenes, order flow, ¿no? Que te da esa información de cortos, largos atrapados, ¿no? Y sí, las agresivas son muy buen, un buen indicador. Un buen indicador para... Sí, Qué y aparte, bueno, esas en todos los mercados. El volumen de ruptura fue en el MNQ ahorita, por ahora. qué bueno. ¿Tu palabra favorita en el trading? Yo creo que profit. Yo creo que la de todos también, bueno, de la gran Sí. mayoría. ¿Cuál es el consejo que ignoraste mucho tiempo y que luego resultó ser verdad? Mm. Yo creo que la de controlarte emocionalmente al momento de hacer trading. Eh, uno no pensaría que sí es muy real eso de que tus emociones a veces controlan tu operativa, pero sí es real. Y bueno, como pequeña anécdota aquí, pequeña paréntesis, yo me acuerdo que justamente hace un año, en el Día de Acción de Gracias, me acuerdo que estaba ya muy cerca de mi primer retiro y en ese momento, por querer empecinarme en querer sacar ese día el retiro, pues me alejé muchísimo más. Cayó el tilt. Y Es cuando que tú, esto es muy sí, fuerte, ¿eh? Cuando estamos a puntito de lograrlo, las sí, emociones se multiplican, ¿no? Y ahí es cuando te das cuenta de que hay consejos que hasta que tú no vivas la situación, no te das cuenta de que eso realmente funciona, ¿no? Muchas veces tenemos que tropezar en la piedra. No basta con que te digan, haz esto o cuidado con esto, hasta que no te ocurre a ti mismo, no te das cuenta realmente, ¿no? y la gestión operativa va de la mano con la gestión emocional siempre. Wow, qué buena frase. ¿Crees que cualquiera puede ser trader si trabaja lo suficiente? Y claro, sí, ¿Los fondeos están diseñados para que la mayoría pierda? sí, muy cierto eso. Sí, totalmente, ¿eh? ¿Hay más humo que realidad en el trading online? Sí, claro. Siempre, siempre ese anuncio pagado de tu cuenta de fondeo de $1,000 a $10,000 en 7 días, siempre va Wow.
prevalecer por encima de cualquier información verdadera que encuentres. Guay, se me viene a la mente con este tipo de pregunta que te he hecho, que me gusta, ya sabes, ir ahí a lo capcioso. Se me viene a la mente unas cuantas caras. Bueno, pues de al final un poco lo que se vende, ¿no? Lamborghinis, ya no solo cuentas de fondeo, que es lo que hemos estado hablando, pero sino tema Lamborghinis, tema Ferraris, tema casas de lujo, tema relojes, cómo al final la industria ha ido cogiendo una forma un poco extraña con tal de magnificar lo que se puede llegar a ganar y, a ver, no muy lejos de la realidad, sí que es cierto que con el trading tienes una herramienta súper poderosa para poder eh, tener una muy buena vida, pero como que la industria se ha comercializado tanto, como que te intentan vender algo que evidentemente creo que cuesta mucho trabajo y esfuerzo para poder dedicarte a ello primero y luego empezar a hacer dinero de calidad. Entonces, hay una fase de estudio, hay una fase de disciplina, hay una fase de trabajo duro, de comprometerte. La palabra comprometerte creo que es fundamental. Y claro, alguien que llega a retirar como para comprar casas de lujo y coches, yo no estoy viendo casas de lujo, estoy viendo disciplina, años de trabajo. Y al final nos venden en el trading online, nos venden en general, pues que todo eso es factible a golpe de, de clic y que apenas en un mes o en 2 meses, sin esfuerzo, prácticamente puedes tener esa vida, ¿no? Y eso es lo No, y que aparte, más daño sí, ha hecho. y aparte también desde la playa, desde una alberca, con tu celular, aquí está la Exacto. playa, de hecho. Aquí podemos ver la playa, los cocos, ¿no? Esos son tus playas ahí. Sí, sí, sí. La playa, la alberca. Eso digo yo. Pues a mí, esta es mi playa, ¿no? Como dice Luis, al final pasamos muchas horas en nuestro estudio de trabajo y desde luego no hay piscinas, no hay playa, ¿no? Hay monitores, bitácora, como el que ha enseñado Luis, y enfrentarte al mercado, ¿no? Y al final creo que ahí el trading online sí ha perjudicado mucho esta industria, es mi opinión personal. Yo creo que tú compartes la misma por lo que veo, ¿no? Y por eso ya, y luego llega la gente muy, muy enojada, queriendo de los resultados rápidos. Exacto. Por eso, regresando a la pregunta de una palabra, es paciencia. Qué bueno. Me ha gustado mucho esa palabra porque la paciencia es una virtud que no todo el mundo tiene, pero también es una virtud que, como bien has contestado antes, cualquier persona con esfuerzo puede lograrlo. La respuesta es sí, porque la paciencia igual no la tiene todo el mundo, pero creo que es una habilidad que puedes desarrollar con el entrenamiento, ¿no? Y el trading, si tiene algo, es que todos los días vuelve a abrir el mercado y vuelve a ponerte en esa tesitura de tener paciencia, de que salga el patrón, de esperar pacientemente y de estar apuntando ahí como un francotirador a que llegue tu momento, ¿vale? Que muchas veces, después de 3 horas pacientemente esperando, llega tu oportunidad, la cazas y termina el día, ¿vale? Entonces, esa paciencia que has comentado, corroboro, yo también tengo la misma opinión. Creo que la paciencia es fundamental para llegar a tener éxito. Y bueno, Luis, hasta aquí el final de la entrevista. La verdad es que tengo que admitir que he pasado un rato muy bueno. Ambos nos encanta hablar de trading, podríamos tirarnos horas, pero el contenido de YouTube es el contenido de YouTube. No podemos estar aquí a 500.000 horas, aunque nos encantaría. Y por cierto, nosotros somos afortunados de que nos vemos todas las semanas, 3 veces por semana en la Trading Team y pasamos, porque bueno, tengo que admitir que las sesiones duran 1 hora y media, pero yo muchas veces me quedo con vosotros hasta 2 horas o 2 horas y pico, o sea que estoy tan a gusto haciendo trading que me quedo ahí con vosotros a Vamos hasta 40 minutos en una entrada, esperando 40 ahí, minutos de entrada ahí. esperando Sí. todos ahí. Si tenemos algo en común a todos los que estamos metidos aquí de esta manera tan involucrados, es que nos apasiona lo que hacemos. Nos apasiona el trading, nos apasiona nuestra operativa, nuestro trabajo y lo hacemos desde el lado de que nos llena y que es algo que no nos cuesta ponernos porque también conocemos que podemos llegar a una mejor versión de uno mismo, estés en el punto que estés,
siempre hay una mejor versión a la que puedes optar. Y a mí, y veo que a ti también, Luis, nos encanta pues los retos y mejorarnos a nivel personal y profesional continuamente. Así que creo que ha sido una entrevista brutal donde has dado unos consejos increíbles, increíbles. Y nada, quería agradecerte pues este rato que has estado con nosotros y el haber estado disponible y haberte comprometido para esta entrevista que seguro que le va a gustar a la gente. Muchas gracias, Luis. Gracias a ti, Miguel, gracias por la invitación. Yo la verdad es que cuando me llegó la propuesta dije, pues a ver qué tal sale, y ahorita ya me doy cuenta que ya pasó casi una hora y, y se me hicieron como 15 minutos. Pasó rápido, Entonces, sí. sí, se me hicieron como 15 minutos y qué rápido pasó el tiempo y la verdad es que, muchas gracias por invitarme. Espero sea el contenido de su agrado, ya también. Y, y pues, Claro, nos vemos en clase, vamos porque en vamos a clase, estar. sí. No, nos vemos todas las semanas, así que Sí. nada. Chicos, espero que hayáis disfrutado de este contenido. Os leemos en los comentarios qué os ha parecido, preguntas directamente a Luis si queréis hacer alguna pregunta sobre alguna cosa que os haya gustado o queráis compartir con él. Estamos muy pendientes de lo que nos dejáis abajo en los comentarios. Y nada, nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Bueno, vamos con las conclusiones de la entrevista, todo lo que hemos visto en esta entrevista con Luis. Te voy a dar mi valoración, te voy a dar mi interpretación y sobre todo los consejos para que puedas exprimir al máximo pues todo el valor que hemos visto y que así puedas acortar esa curva de aprendizaje y puedas ver lo antes posible resultados. Bueno, lo primero que ha comentado, el tema del estudio y del trabajo. En su situación era estudiante, pero ha comentado en varias ocasiones la importancia de tener un trabajo y tener unos ingresos. Vale, es fundamental cómo gestionamos nuestro tiempo para que de alguna manera podamos seguir estudiando o trabajando a la vez. Siempre, siempre, siempre va a haber una opción de organización, o bien los fines de semana, o bien cuando lleguemos después de trabajar o de clase, si tu caso es estudiar. El caso es avanzar, aunque sea poco a poco, pero de forma constante. Todos los días 1 hora o todos los fines de semana 2 o 3 horas. El caso es avanzar. En mi opinión personal, pasé por una situación muy similar. En mi caso, yo ya tenía trabajo y todos los días después de mi trabajo me llegaba a casa y me ponía a estudiar. Entonces, con esto te quiero decir que todo es posible. Y si tienes un trabajo, tienes una vida muy ajetreada, la organización es clave en este punto. Avanza, aunque sea despacio, pero avanza. En el punto 2, no tener ingresos condiciona tu operativa. Bueno, esto es algo que yo veo continuamente entre mis alumnos, ¿no? Las ganas y el deseo de retirar por encima de cualquier otra cosa. Y si tú no tienes unos ingresos, desgraciadamente tu operativa y tu trading se ven muy muy afectados porque te condiciona a tal punto de que vas a priorizar la retirada antes de cualquier otra cosa porque ya es una necesidad, no es fruto de que tú ya tienes cubiertos tus gastos, que utilizas el trading como una fuente de ingresos adicional o incluso en el futuro poderte dedicar de forma completa, sino que en el proceso esa falta de ingresos pues, por parte de un trabajo o de una fuente de ingresos que cubra tus necesidades básicas como comida, alquiler, vacaciones, todo ese tipo de cosas que todos tenemos que tener cubiertos, pues hacen que intentes saltarte pasos y priorices el tema de la retirada y esta urgencia suele condicionar mucho tu operativa. Empiezas a coger entradas de forma precipitada, empiezas a saltarte el plan, los días de tilt llegan con más facilidad. En definitiva, he visto un montón de errores que se cometen por no tener una fuente de ingresos ya una vez que te metas en el trading. Entonces, esta parte me parece súper importante que la gestiones y sepas gestionarla, ¿no? Siempre, siempre, siempre tener una fuente de ingresos y ya luego ponerte a estudiar trading y tomarlo como
una fuente de ingresos adicional a la que ya tienes. Es la forma más sana y saludable de poder llegar a tener éxito y primeros resultados. Bueno, el tercer aprendizaje y conclusión que saco es que la mayoría de traders o la mayoría de gente que se mete en este mundillo, su principal objetivo es hacer una retirada y van al mercado desbocados a por su profit, a por su beneficio del día. Sin embargo, un trader de éxito tiene un mindset totalmente diferente, ¿no? Su objetivo principal cuando se enciende pantallas y se pone a operar es primero el de preservar su capital, conservar su capital. Esto te hace partir desde un punto muy diferente, ¿no? Para ti lo importante es poner el stop adecuado, arriesgar los ticks adecuados, miras el ATR, miras el VIX, miras la volatilidad porque no quieres arriesgar más de lo que tu plan permite, y además empiezas a poner el foco en que tu entrada o tu señal de entrada tiene que ser perfecta, ideal, así que antepones antes que el beneficio las reglas de tu plan de trading y el riesgo que vas a asumir. Esto es increíble, cómo puede cambiar la mentalidad de un trader que se enfoca en esto y no en ir desbocado a ganarse un sueldo todos los días corriendo. Hay un cambio, un chip de mentalidad muy diferente entre el caso 1 y el caso 2 que os acabo de poner. Cuarto, la gestión de tu cuenta es de las cosas más importantes. Hemos dicho, bueno, Luis ha comentado que su pérdida máxima fueron $400 y su profit máximo ha sido de $400. Fijaros cómo él controla ese riesgo y al menos en el peor de los casos, como mucho, pierde lo mismo que gana. Entonces, el tema de dejar correr operaciones, el tema de no arriesgar más de lo que se tiene permitido, es lo que en el medio largo plazo hace que tengas también una ventaja estadística por ahí, ¿no? Por otro lado, el tema de la gestión, también quería comentar el asunto de cómo gestionar las retiradas. Luis ha hecho ya varias retiradas y en ambas se ha dejado un colchón mínimo para poder seguir operando. Ocurre mucho que llevamos con muchas ansias llegar a retirar, hacemos la retirada, nos comemos todo el colchón y al cabo de 2 semanas nos hemos quedado sin cuenta porque nos ha tocado el drawdown. En el punto siguiente, el número 5, quería comentar que todos los traders tienen en común algo muy importante y es que trabajan su bitácora. Él, para poder mejorar en los puntos débiles que tiene, utiliza una de las celdas donde pone objeciones sobre qué cosas cometió errores durante la operación. Esto, cuando va a revisar luego la bitácora en el futuro, le permite identificar cuáles son sus puntos débiles y poner remedio sobre ellos. Avanzar en aquellos puntos débiles en el medio largo plazo le genera poder ser cada vez una mejor versión de sí mismo. Esto lo tienen, como digo, en común todos los traders, no solamente el hecho de que tengas la bitácora, sino que sepas trabajar bien la bitácora. Y para mí este es uno de los ejercicios más potentes de cómo trabajarla. Así que por un lado, identificar en qué cosas quieres mejorar y luego poner ejercicios y foco en cómo avanzar en esos puntos débiles que has detectado que tienes. En el siguiente punto me meto ya en el área de psicotrading. Él me gusta mucho cómo trabaja las rachas negativas. Ha comentado que uno de los ejercicios que hace es el de escribir al final del día en una bitácora personal a mano cómo se ha sentido durante la operación. Esto tiene un montón de ventajas, pero voy a nombrar sobre todo un par de ellas que me parecen las que más marcan la diferencia. Por un lado, apuntar en una bitácora cómo te has sentido durante la operación te ayuda muchísimo a conocerte a ti mismo. Esto lo que hace es que si hay ciertas situaciones o ciertos momentos del mercado donde no te sientes cómodo, lo vas a identificar rápidamente, porque el escribir cómo te has sentido va a hacer que te conozcas a ti mismo muchísimo mejor y evitar futuros momentos incómodos donde sabes que no reaccionas de la misma manera o simplemente pues te hacen perder dinero, ¿no? Y luego, por otro lado, una parte que me parece súper importante es que puedas canalizar, gracias a escribir en esta bitácora de forma diaria,
Bueno, pues eso, que puedas canalizar toda esa parte emocional. Vivimos sumergidos dentro de una habitación haciendo trading y muchas veces no tenemos un compañero, un amigo, alguien de confianza donde poder comentarle lo que te ha sucedido en el día. Ya sea que hayas tenido un día de tilt, que no te hayan sido las cosas como te gustarían o simplemente que saltaron los stops y te ha generado malestar. El hecho de apuntar en una bitácora todos los días cómo te has sentido, canalizas todas esas emociones y al final lo que hace a nivel inconsciente es desahogarte. Cuando tú te desahogas y sueltas, aunque sea escribiendo, está demostrado que el escribirlo estás como soltándolo. Y esto te permite en el futuro poder afrontar los mercados sin ese punto de estrés que muchas veces vamos acumulando con el paso de las sesiones, ¿no? Así que, como veis, el poder canalizar, el soltar todas estas emociones escribiendo en un diario puede ayudarte muchísimo en el medio y largo plazo a ir a afrontar el mercado mucho más suelto, ¿no? En el siguiente punto, y siguiendo con el tema del psicotrading, Luis nos comenta que tuvo un exceso de sobreconfianza. Y a partir de ahí se dio cuenta de que tenía dos grandes enemigos, uno el mercado y otro él mismo, su mente. La forma en la que él tuvo, en la que él gestionó esta situación fue trabajar la bitácora, ver la bitácora y darse cuenta de que hace poco que había tenido una retirada. ¿Por qué fue importante esto? Porque lo primero, el mercado te pone en tu sitio, ¿no? Cuando tienes una serie de operaciones positivas y la racha positiva es tan larga, ahí entra nuestro ego y parece que somos invencibles y que nos vamos a comer el mundo. El primero que te pone en tu sitio es el mercado, por eso decía eso. Y lo va a hacer de forma en la que te salten stops de forma consecutiva y empieces a dejar el plan de trading para recuperar. Esto te mete... Es casi más difícil para mí gestionar una racha positiva, gestionar el éxito, que una racha negativa. ¿Por qué? Porque dejas el plan de lado y empiezas a entrar al mercado por revancha, para recuperar. Y esto es muy difícil salir de esta dinámica. Aparte, después de haber tenido un día malo, una serie de días consecutivos malos donde el mercado te ha puesto en tu sitio, viene la segunda parte y creo quizás la más complicada de todas, que es la mente, ¿no? Empiezas a decirte cosas negativas del tipo de no valgo para esto, ves te lo dije, no funciona para mí, y empezamos a ser duros con nosotros mismos, ¿no? Vencer esta parte es muy difícil y él lo que hizo fue trabajar la bitácora. Ahí se dio cuenta, que es lo que comentaba antes, de que fue a la bitácora y se dio cuenta de que hace poquito había tenido una retirada y que las rachas positivas son naturales en el trading, pero también lo son las rachas negativas. Y en vez de erradicarlas o pensar que no voy a tener jamás una racha negativa ya, lo mejor es gestionarlas. Saber que forman parte de nuestro día a día y que forman parte de la naturaleza del trading y lo único que podemos hacer es aceptar que van a estar ahí y lo único que podemos hacer es trabajar en ellas para salir lo antes posible de ellas, pero no erradicarlas, ¿vale? Así que nuestro trabajo en este punto es darnos cuenta de que vamos a tener que vivir con ellas y que lo que podemos hacer es trabajar para que duren lo menos posible. Y luego, para terminar, una reflexión que me parece súper interesante y que estoy 100% de acuerdo con él, y de hecho es algo que tienen también en común todos los traders rentables, es no medir los objetivos en función de los dólares. Todo el mundo viene a esta industria, al mundo del trading, para ganar grandes cantidades de dinero y empiezan a ponerse metas en plan del tipo de voy a comprarme una casa, voy a comprarme un Ferrari, voy a comprarme X dinero, quiero ganar X cantidad todos los meses, y él, en vez de hacer eso, lo que hace es poner sus metas en función de la parte técnica de su operativa. ¿En qué puede mejorar? ¿En qué puede ser mejor? ¿Qué objetivos y qué metas tener en el corto plazo en cuanto a, por ejemplo, tener un portfolio más grande, aumentar el número de cuentas de fondeos en las que opera, poder apalancarse con más contratos para poder tener mayores beneficios?
Todo este tipo de cosas en las que él pone sus objetivos y sus metas a corto plazo son las que luego en el largo plazo le van a traer, por ende, los resultados que todo el mundo quiere. Pero si os dais cuenta, la gran diferencia es donde él pone el foco. Mientras que unos ponen el foco en las grandes cantidades de dinero que hacen, él pone el foco en cómo mejorar su operativa. Así que, bueno, esas son mis reflexiones y la verdad es que me ha gustado muchísimo todo lo que hemos podido sacar en claro de esta entrevista. Vale, y os voy a dar, para terminar, un consejo sobre el proceso, sobre el camino que tenéis que hacer. Y lo que vais a escuchar, desde luego, no es lo que os esperáis. Estoy completamente seguro de esto. Porque lo que voy a decir es aburrido, ¿vale? El trading es autocontrol, es disciplina, es paciencia, es trabajar con uno mismo, es mirar dentro y ver qué podemos hacer para ser una mejor versión de nosotros mismos. Es un montón de cosas que normalmente no se suelen hablar en este tipo de entrevistas. Normalmente en este tipo de entrevistas se suele hablar de relojes caros, de coches, de mansiones, de casas y vidas ostentosas, ¿no? Y mucho más lejos de la realidad, a Luis le ha costado un año después de la formación, después de trabajo duro, de estudiar, de practicar y de hacer todas las cosas que hemos comentado antes, empezar a ver sus primeros resultados. Quizás las cantidades que ha retirado podía haberlas ganado trabajando en un par de meses en un trabajo normal. Esa es la realidad. Pero realmente él está concienciado en que trabajando a este nivel y siguiendo ahorrando, que esa es la realidad del trading, tener que ahorrar esas cantidades que ha retirado para poder a su vez hacer un monto más grande y aumentar el apalancamiento para en un futuro llegar a cantidades mucho más grandes. Este es el proceso original y natural de la vida del trader. Entonces, con este consejo final lo que quiero hacer es, chicos, poner los pies en la tierra. Esta es la realidad del trading y cuando entráis a hacer trading vais a tener que pasar por este proceso. Así que este es mi consejo final y esta es mi reflexión final de cómo es el proceso después de que te metes en una academia y te formas y quieres dedicarte a esto de forma profesional. Es un proceso y siempre con vistas para el medio y largo plazo.